La parte más grande. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál? La parte positiva es el ánodo. La parte negativa. Vamos a iniciar. Vamos a trabajar ahora con cálculo diferencial. ¿Sí pueden observar la pantalla? Vamos a seguir haciendo algunas prácticas. Sí, sí. Voy a mostrar. Ok, entonces iniciamos. Sería el ejercicio número 102. Y me dice, ¿cuál de las siguientes gráficas representa una función? ¿Cuál sería la respuesta para ese ejercicio? Aquí está. Vamos a empezar con lo que es el submódulo 2. ¿Sí? ¿Quién me puede decir cuál sería una función estar en ese ejercicio? Prácticas. ¿No es la A? Como La como amplificador y también lo que son los transistores de potencia. Voy a ir pasando. Muy bien, aquí la respuesta correcta es la A. ¿Cómo sé cuándo es una función? Hay dos maneras. Una es trazando líneas verticales a la gráfica. Por ejemplo, aquí. Trazo líneas verticales. Y si en un solo punto a la gráfica, significa entonces que sí es función. Aquí corta en dos puntos, un solo punto a la gráfica. Entonces significa que es función. Esa es una manera de determinar si la gráfica es función. Y la otra es que para cada valor de X solamente existe un valor en Y. Y aquí, por ejemplo, para este valor X vale menos 1.8 y también más 1.8. Entonces son dos valores diferentes para el mismo valor de X. ¿Sí? Son maneras ejercicio número 3. Y entonces nos estamos comunicando bien claro. Utiliza la gráfica para determinar el rango de una función. ¿Alguien me puede decir qué es el rango? Ok, bueno, entonces nos vemos. Que tengan un buen día. ¿No? Rangos son los valores que puede tomar la Y, que son los valores de la variable dependiente. Entonces me dice, utiliza la gráfica para determinar el rango de la función, es decir, qué valores puede tomar la Y. Y entonces aquí podemos decir que toma a partir de aquí, del 0 al 4. Entonces, para los valores de Y, no, perdón. Entonces, los valores que toma sería de 0, y el valor que está ahí es 4.
¿Sí? Ahora, cuando determinamos... Perdón, profe, creo que tiene apagado su micrófono. ¿Ya me escuchan? Ya, Ok. Ok, entonces decíamos que tengo algunos problemas aquí con la compu. Entonces dice, utilizar la gráfica para determinar el rango, dijimos que son los valores que toma la Y. Y entonces con la gráfica podemos observar, decíamos que va de 0 a 4. ¿Cómo determinar cuándo poner un paréntesis y cuándo poner un corchete? El paréntesis se utiliza cuando no se considera el valor. Entonces aquí estoy viendo que si Y tiene el valor de 0, sí hay un valor en X. Entonces tengo que colocar un corchete. Y el 4 también es un valor considerado. Por lo tanto, voy a poner los dos en corchete. Cuando tenemos una gráfica y, por ejemplo, marcan un punto, quiere decir que ahí no atraviesa la gráfica o que ese valor no existe. Entonces es cuando voy a colocar un paréntesis. Lo mismo cuando tiende a más infinito o a menos infinito. Entonces, en el corchete me indica que sí estoy considerando ese valor. La solución en este caso sería 0,4. Aquí en ninguna viene la opción, pero ese es el resultado. ¿Cuáles son los valores para determinar el rango de la función? Entonces sería 0,4 y ambos son con paréntesis. ¿Sí? Que aquí pues la más cercana hubiera sido C porque me imagino que aquí era el 4, 0,4. ¿Sí? Siguiente ejercicio, número... Dice, de acuerdo a la siguiente gráfica, ¿cuál es el dominio de la función? El dominio son todos los valores que puede tomar la X o la variable independiente. Entonces ahora voy a fijarme con respecto al eje X, que este es el eje X. Y si este es el comportamiento de la gráfica, quiere decir que tiende de menos infinito, que es de acá, viene de este lado, entonces de acá están los negativos, por eso es de menos infinito
hasta el valor de 4. Aquí voy a poner un paréntesis porque ya no considera ese menos infinito y el 4 sí lo está considerando, sí toca el valor de 4, entonces voy a colocar un corchete. Y ese es el valor que puede tomar la X, de menos infinito hasta 4. ¿Qué sería el inciso B? ¿Sí? Así es como se determina el rango de una función, o perdón, el dominio en este caso, pero para determinar cuáles son los valores, voy a utilizar paréntesis cuando no se considera y el corchete cuando está considerado ese valor dentro de la gráfica. Ejercicio número 105. F de x es igual a x cuadrada menos 5 y g de x es igual a x más 5, el resultado de f más x de f más g con respecto a x es, quiere decir que tengo que sumar nada más las dos funciones. Aquí en el paréntesis me dice que f, la función de f que es x cuadrada menos x, estoy con esta parte de aquí, más g de x, y g de x es x más 5. Es, entonces, ¿cuál sería el resultado? Aquí voy a simplificar. Quedaría entonces x cuadrada menos x más x me da 0, más 5. Entonces el resultado es x cuadrada más 5, que sería el inciso A. Ahí nada más me dice entre paréntesis qué es lo que tengo que realizar. Sumar la función f y sumar la función g. El siguiente ejercicio dice, y f de x es igual a la raíz cuadrada de 1 menos x y g de x es igual a la raíz cuadrada de 1 más x, determinar el resultado de la operación, y acá me está indicando qué operación tengo que hacer. F por x, tengo que multiplicar la función de f, que es raíz cuadrada de 1 menos x, lo voy a multiplicar por la función de g de x, que es raíz cuadrada de 1 más x. Esto al multiplicarlo, lo puedo hacer de la siguiente manera. Cuando se multiplica, que sería raíz cuadrada de 1 menos x por 1 más x. Porque ya dejé la raíz cuadrada. Y entonces puedo hacer esta operación. Lo de adentro me indica que tengo que multiplicar. Es el producto de dos binomios conjugados. Entonces, para multiplicar sería 1 más por menos da menos, y x por x, x cuadrada. Y entonces el resultado sería raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada. ¿Sí? Igual dentro de las opciones no viene ninguna opción. La más parecida pudiera ser el inciso A, pero ahí les faltó agregar la raíz cuadrada. Ninguno de los términos. Entonces, el resultado aquí lo único que hice fue multiplicar los dos. Y aquí en la multiplicación, pues multiplico 1 por 1 da 1, 1 por x queda x, menos 1 por menos x por 1 me queda menos x, y menos x a menos x por x, x cuadrada. Y entonces simplificamos. Aquí queda el 1 más x menos da 0 y me queda x cuadrada. Por eso es que dentro del paréntesis, dentro de la raíz, nos quedó 1 menos x cuadrada. Y esto lo puedo resolver con el producto de binomios conjugados, que es 1 por 1, más por menos da menos. Okay. ¿Alguna duda hasta aquí con estos dos ejercicios?
dentro del paréntesis aquí que puse en un círculo me indica la operación que tengo que realizar. ¿Sí? ¿Puedo borrar? Por mi parte, sí. Ejercicio número 107. Utilizar la función f de x igual a 3x menos 5 y g de x igual a 2 menos x cuadrada para evaluar f. Aquí debe de ser f, el círculo va en medio y g. Pero no es un punto porque no significa multiplicación. Dice f de g, significa decir que tengo que sustituir la g en la función de f, eso me indica. Entonces, voy a poner 3, esto vale g de x. Entonces, en lugar de poner la x, voy a poner el valor de g, que es 2 menos x cuadrada. Menos 5, estoy con esta función. Pero ahí donde está la x, sustituí el valor de g, que es lo que significa f de g. Y hago esta operación, menos 3x cuadrada y el menos 5. Y ahora me dice que aquí x debe valer menos 2, entonces sería 6 menos 3 por menos 2 al cuadrado menos 5. Son 6 menos 3, primero elevo este al cuadrado y me quedan 4 menos 5. 6 menos 4 por 3 son 12, menos 5. 6 menos 12 son menos 6. Menos 5 da menos 11. ¿Qué sería el inciso B? Entonces, cuando esté el círculo en medio, el círculo no un punto, es un círculo, significa que tengo que sustituir aquí porque primero está f de g. Si fuera eje de f, entonces primero pongo la g y voy a sustituir la f. Se sustituye, ya que sustituimos, ahora aquí me dice que toma el valor de menos 2 y entonces x vale menos 2, aquí está, y realizamos las operaciones. ¿Dudas con el ejercicio 107? No. No, pero es aquí en medio. No, es que aquí como que aparenta que es f grados, pero no. Debe de ir en medio y ese círculo significa que lo tienes que sustituir. F de g. Entonces, el valor de g lo voy a sustituir en f. Nada más. Ejercicio número 108. Dice, de acuerdo a la gráfica, ¿cuál es el valor de F2? Entonces, quiere decir que voy a ubicar el valor de X cuando X vale 2 y el valor de la función, ¿cuál sería? Recuerden que una función la puedo representar como fx y que también es el valor de y. Entonces, si la función o x vale 2, ¿cuánto vale y? Entonces, ubicándonos aquí, podemos determinar que cuando x vale 2, y vale menos 3. ¿Sí? Nada más dice determinar cuál sería el valor de la función, entonces es igual a menos 3. Que sería el inciso B. Esto me indica siempre cuál sería el valor de X. Entonces, si X vale 2, ¿cuánto vale Y?
Siguiente ejercicio. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se refiere a una situación cotidiana de un acercamiento al límite? El límite es el valor que tiene que tomar la y. Lo voy a anotar. El límite es el para que la función sea continua. Entonces me dice que es aquí estamos hablando de la definición de límite. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se refiere a una situación cotidiana acercándonos al límite? Aquí la respuesta sería el inciso B. El tiempo récord de un atleta a la prueba de 100 metros. Aquí sí está hablando de un límite porque estamos teniendo la distancia nada más de 100 metros y entonces el tiempo récord sería, ¿cuál sería la velocidad para alcanzar los 100 metros o para llegar a los 100 metros? Inflar un globo antes de que se reviente también porque hay un límite. ¿Cuál sería el punto máximo antes de que reviente ese, que se refiere a esto? Y la inmersión de un buzo en aguas profundas también, porque tenemos que ver cuál es la presión máxima que puede soportar el cuerpo al llegar al agua. Entonces sería el inciso B. Saltar la cuerda no, porque no se refiere a ningún punto máximo o a algo a donde tengamos que llegar. Entonces sería el inciso B. Siguiente ejercicio. Utilizar la gráfica para determinar el límite del valor absoluto. Aquí las barras significan valor absoluto de x menos 2 cuando x tiende a menos 2. Entonces, lo único que tengo que hacer aquí es sustituir. X vale menos 2, y entonces sería menos 2 son menos 4. El valor absoluto significa que solamente considero positivos. Entonces, el valor absoluto de menos 4 es 4. Si me piden el valor absoluto de 4, pues entonces es 4. Siempre va a ser números positivos. Valor absoluto de menos 3 es 3 y el valor absoluto de 3 es 3. Entonces aquí lo único que hice fue sustituir el valor de x y realizar la operación. El valor absoluto de menos 4 es 4. Entonces aquí sería el inciso D. ¿Cuál es el límite de esa función? Entonces sería 4. Cuando x vale menos 2, podemos observar que y vale 4. El límite es el valor que toma la y para que la función sea continua. Entonces aquí me está diciendo que x vale 2, menos 2 y y valdría entonces 4. Siguiente ejercicio. Determinar la ecuación de la recta tangente a f de x igual a menos x cuadrada más 9 en el punto 2,05. Entonces voy a determinar la ecuación de la recta tangente. La recta tangente es aquella recta que corta en un solo punto. Aquí la que está en esta de aquí es la recta tangente, porque está cortando en un solo punto. Entonces tengo que determinar la ecuación de esa recta. La derivada es la pendiente de la recta tangente de una función. Aquí la función es la que está en azul. Entonces dice, la derivada es la pendiente de la recta tangente. Si yo tengo la función menos x cuadrada más 9, entonces tengo que derivar la función. ¿Cómo derivábamos? ¿Cuál sería la derivada de esa función?
¿Qué hacíamos X nada aquí? más. ¿Cuánto? X nada más. Menos No, 2x. menos 2x. Muy bien, Aldo. Sería menos 2x, nada más. ¿Cómo derivábamos? Aquí tiene como coeficiente numérico 1. Multiplico el exponente 2 por 1 o 2 por menos 1 son menos 2. Y al exponente le resto 1. 2 menos 1 me queda con 1. Y la derivada de una constante es 0, entonces ya no pongo nada, quedaría nada más menos 2x. Esa sería la derivada. Entonces, la derivada es la pendiente de la recta tangente. Aquí lo único que hago es sustituir. Acá en el punto o en la coordenada me está dando el valor de x, y. Entonces sería x vale 2. Este valor es el de la coordenada. Y menos 2 por 2 sería menos 4. Este es el valor de la pendiente. ¿Sí? La derivada es la pendiente de la recta tangente. Ahora me dice encontrar la ecuación. En los ejercicios anteriores habíamos visto que la fórmula es y igual a y0 y es igual a y0 más m por x menos x0. Y lo único que hago es sustituir porque ya tengo los valores. Entonces sería y es igual, el valor inicial entonces sería de y que es 5, más la pendiente es negativa, es menos 4 por x menos el valor de x, que es 2. Y realizamos las operaciones. Aquí entonces quedaría y es igual a 5, más por menos da menos, menos 4 por x son menos 4x, menos por menos da más, y 4 por 2 son 8, más 8. Entonces y es igual a menos 4x, 5 más 8 son 13. Aquí multipliqué y fue menos 4x. Más por, menos por menos da más, 4 por 2, 8. Y 8 más 5 son 13, y aquí quedaría entonces menos 4x más 13. Ese sería el inciso D. Entonces, si tengo una función, la derivada es la pendiente de la recta tangente. Como derivamos siempre al exponente se le resta. La derivada de una constante siempre va a ser 0. Y aquí multipliqué 2 por 1, 2. Entonces, aquí está la ecuación de la gráfica, menos 4x más 13. Esa es la ecuación de la recta tangente, que esta sería mi recta tangente. ¿Dudas para ese ejercicio? No, Puedo borrar. Ok. Número 112. Si la función de la altura de un proyectil disparado desde el nivel del suelo está determinada por S de t es igual a menos 16t cuadrada más 256t, ¿cuál es la altura máxima que alcanza el proyectil? Entonces aquí podemos observar en la gráfica que esta es la altura máxima. Y aquí puedo determinar en qué valor. Entonces aquí está el valor de
Este es 2, 4, 6 y 8. Entonces, lo único que voy a hacer es sustituir para determinar cuál es la altura máxima. La función es menos 16, en el tiempo sería 8 al cuadrado más 256 por 8. Aquí queda menos 16, 8 por 8 son 64, más multiplico 256 por 8, son 2048. Multiplico estos dos números y me queda 16 por 64 menos 1024 más 2048. Restamos y el resultado es 1024. Entonces, esa sería la altura máxima. Lo único que hice fue sustituir en qué punto va a alcanzar la altura máxima. ¿Dudas para ese ejercicio? ¿No? Ok. Entonces, para este ejercicio me pide determinar las raíces de la siguiente ecuación de segundo grado. Es una ecuación cuadrática, entonces puede ser de dos maneras. Menos 15. Una puede ser por fórmula general, para determinar el valor. La fórmula general es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4 por a por c, todo sobre 2a. Y entonces aquí, este es el valor de a, que aquí tiene 1, menos 2 es b, y c es menos 15. Y tendríamos que sustituir para encontrar, cuando es una ecuación cuadrática o de segundo grado se obtienen dos resultados. O la otra es factorizar. Puedo factorizar y simplificar esas dos. Aquí, por ejemplo, si factorizamos, para factorizar es un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c, en donde voy a buscar dos números que multiplicados me dé menos 15 y que sumados o restados me dé menos 2. Entonces los números serían 5 por 3. Para que me quede menos 2, este sería negativo y este positivo. Menos 5 por 3 son menos 15. Y menos 5 más 3 daría menos 2. Entonces aquí el primer valor sería 5 y el segundo valor sería menos 3. Porque como esto está igualado con 0, digo que x menos 5 es igual a 0. X es el menos 5 está restando, pasa sumando. Y x más 3 es igual a 0. X, el 3 está sumando y lo voy a pasar al otro lado y pasa restando. Por eso es que quedan con signo contrario. X1 es 5 y X2 es menos 3. Entonces sería el resultado es 5 menos 3 o menos 3, 5, que aquí sería el inciso A. Un valor es menos 3 y el otro es 5. O lo pudieron haber hecho también con fórmula general. ¿Dudas para ese ejercicio? ¿No? ¿Puedo borrar? Ok, seguimos. Entonces, para este ejercicio me dice, si f de x es igual a x cuadrada más 4x más 6, menos 4x más 6, al comprobar que f menos y
su igualdad equivale a, quiere decir que voy a sustituir donde está X por el valor de Y más 2. ¿Sí? Y después la voy a igualar y ponerle en lugar de X 2 menos Y. Entonces sería X cuadrada, quito la X y voy a colocar Y más 2 y lo elevo al cuadrado porque así está la función. Menos 4 y en lugar de colocar X voy a poner Y más 2 más 6. Esa es la función. Dice que la voy a igualar, pero ahora voy a colocar la X con el valor de 2 menos Y. Entonces sería, abro paréntesis, y son 2 menos Y está elevada al cuadrado, menos 4, entre paréntesis son 2 menos Y al final está el más 6. ¿Sí? Nada más teníamos que sustituir, porque en lugar de f de x dice f de y más 2, entonces tengo que quitar la x y colocar el valor de y más 2. Y ahora lo único que hago es realizar las operaciones. En el primero es un binomio al cuadrado, entonces sería el primer término al cuadrado son y cuadrada, más 2 veces el primero, el segundo 2 por 2, 4, más 2 al cuadrado son 4. Primero resolví el binomio, ahora multiplico menos 4 por y, es menos 4y, menos 4 por 2 son menos 8, más el 6. Igual, voy a desarrollar el binomio al cuadrado en el otro lado. El primer término al cuadrado son 2 por 2, 4. 2 veces el primero por el segundo son menos 4y, más el segundo término al cuadrado. Multiplico menos 4 por 2 son menos 8, menos 4 por menos y, menos por menos son más 4y, más el 6. Y ahora voy a simplificar. Aquí quedaría y cuadrado. Aquí es más 4y menos 4y, quedaría entonces 0. Aquí es 4 menos 8, son menos 4, más 6, sería 2. Igual, del otro lado, dejo primero la y cuadrada, que es esta parte de aquí, menos 4y más 4y se elimina, da 0, y tendríamos aquí el 4 menos 8 son menos 4, más 6 son más 2. Entonces el resultado sería y cuadrada más 2 igual a y cuadrada más 2, que sería el inciso B. Entonces seguimos con el ejercicio 115. Y dice, ¿cuál es el rango? Ya habíamos visto que el rango son los valores que toma la variable dependiente, que es la variable y. ¿Cuál sería el rango ahí? Esta es la variable y. La ¿Qué me- D. La D. Ujú. Muy bien.
Entonces sería aquí el valor que tenemos es de -1. De -1, como lo está considerando, voy a poner un corchete, coma, y aquí me indica que esta gráfica sigue, entonces tiende a más infinito porque hacia arriba son los positivos, y lo cierro con un paréntesis porque ese valor no se considera. ¿Sí? Entonces, la respuesta sería el inciso D, -1, a más infinito. Que estamos con respecto al eje Y, o a los valores del rango. Entonces, aquí sería la respuesta, el inciso D. El siguiente ejercicio. La siguiente gráfica y menciona cuál es el valor del límite en el punto indicado. ¿Cuál es el límite cuando X tiende a 4 menos? Aquí el semestre pasado veíamos que eso me indica el valor que va a tomar la X. 4 menos no significa que sea negativo, el valor es positivo, pero es que me acerque por la izquierda, en este caso es por la izquierda, si la X tiende a 4 más, significa que me voy a acercar por la derecha. Cuando X vale 4, pero 4 más. Entonces, el signo de arriba me indica por dónde me voy a acercar. El semestre pasado incluso hicieron unas tablitas que hacían su tabla acercándonos por izquierda y la tabla cuando nos acercábamos por derecha. Por ejemplo, si era 4, entonces sería, si me acerco por izquierda, sería 3.9, 3.99 y 3.999. Si sería por la derecha, entonces sería 4.1, 401, 4.001, sin llegar al valor que me está indicando aquí. Entonces, aquí es lo que voy a determinar con la siguiente gráfica. ¿Cuál es el límite? Entonces, la gráfica es la siguiente. Ahora entonces, cuando X tiende a 4, pero por la izquierda, ubico primero X4, aquí está 1, 2, 3, ahora está en gráfica, entonces me voy a ir acercando. ¿Cómo viene la gráfica? La gráfica viene así. Entonces, si yo me voy acercando al valor 4, ¿cuánto vale Y? Porque el valor que toma la Y sea continua. Entonces, ¿cuánto vale Y? Aquí es 1, 2, 3, 4, 5, entonces aquí sería 6. Entonces sería el inciso 6. Cuando X tiende a 4 por la izquierda, el valor es de 6. ¿Sí? ¿Dudas con respecto a ese ejercicio? Me pedía el límite cuando X tiende a 4 por la izquierda, entonces ya vimos que es 6. Si me pidiera el límite cuando X tiende a 4 por la derecha, entonces es acercarme por la derecha. Aquí me voy acercando y la gráfica igual sigue siendo esta, y entonces tiende a 6. Quiere decir que sí tiene un... Si aquí en esta misma gráfica ahora me manejara el número 6, aquí, ¿cuál sería el límite? Cuando X tiende a 6 por la izquierda. Me voy a acercar al 6 por la izquierda. Y entonces aquí veo que Y vale 4. Pero si me acerco por la derecha, esta es la gráfica que viene por la derecha, Y vale 6, 7, 8. Entonces, el límite cuando X tiende a 6 más por la derecha es 8. Entonces aquí digo que no tiene límite, porque son valores diferentes, que es lo que veíamos con las tablas el semestre pasado.
¿Sí? Entonces, aquí lo único que me pedía era cuando tiende a 4, pero por la izquierda. Entonces, vimos que el valor es 6. ¿Sí? ¿Dudas con respecto a ese ejercicio? Dice, ¿cuál es el valor del límite? ¿Cuál es el valor del siguiente límite? Entonces, habíamos dicho que podemos sustituir. Aquí, por ejemplo, x tiende a 2, límite de x cuadrada más 2x menos 8 sobre x menos 2 cuando x tiende a 2. Entonces, puedo sustituirlo. Digo que 2 más 2 por 2 menos 8. 2 menos 2. Acá sería cuadrado son 4. 2 por 2 son 4. 4 más 4 son 8. Menos 8, 0. Y 2 menos 2 es 0. Aquí está indeterminado. Entonces yo pudiera decir que no existe o le pongo indeterminado, pero no. Acuérdense que cuando daba 0 abajo tenía yo que hacer mis tablas. Si dentro de esas tablas por límites laterales seguía dando que no existe, entonces ya al tener que hacer las tablas puedo factorizar. Aquí voy a factorizar. Y el de arriba es un trinomio de la forma x cuadrada más bx, donde voy a buscar dos números que multiplicados de menos 8 y sumados de más 2. Entonces es 4 por 2, positivo y negativo. 4 por menos 2 es menos 8 y 4 menos 2 da 2. Y abajo queda x menos 2. Y aquí puedo eliminar x menos 2 entre x más 2. No se elimina, da 1. X menos 2 entre x menos 2 es igual a 1. Y 1 por x más 4, entonces nada más me queda x más 4. Y aquí es donde voy a x vale 2. Entonces son 2 más 4, sí tiene límite. Y el límite es 6. O puedo haber utilizado mis tablas. Acuérdense que la tabla de izquierda y tabla por derecha, acercándome al 2. Si me acerco por izquierda sería 1.9, 1.99 y 1.999. Por derecha 2.1, 201 y este valor lo sustituyo aquí para ver a qué valor me voy acercando. ¿Sí? Y en este caso, pues el límite sería las tablas o lo puedo hacer con factorización para poder eliminar y ahora sí sustituir ese valor. Entonces, siempre que abajo les dé 0, no necesariamente voy a decir que ya no tiene límite. Recuerden que tengo que buscar o los límites laterales o la factorización. Ya si aún así me da que no existe, entonces ya puedo decir que no tiene límite. ¿Dudas con ese ejercicio? ¿No hay dudas? No. Ok, vamos a dejarle hasta aquí. Con respecto a su evaluación, cuando a nosotros nos dijeron que les iban a estar haciendo la evaluación por parte de la plataforma del COBAE, le iban a enviar los resultados al director y él nos iba a hacer llegar los resultados que obtuvieran en cada semana. A mí no me llegó ningún resultado más que el resultado de la evaluación 3 de la semana 3. Yo solicité los resultados y hasta ayer me notificó el director que ya que no se los pueden enviar porque conforme lo están haciendo, según los envían y se eliminan, pero a él no le enviaron nada. Entonces, yo voy a evaluarlos a ustedes las 3 actividades de la plataforma para el primer corte y con la única evaluación que me llegó a mí, que es la semana 3. Yo sé que ustedes hicieron capturas, pero hay quienes me están enviando capturas de otros compañeros. Entonces, por eso no voy a considerar la captura que ustedes toman, porque no todas son honestos. Entonces, y hay quienes no han trabajado. Entonces, voy a considerar únicamente la evaluación de la semana 3, que fue la que a mí me reenviaron,
y las 3 actividades de la plataforma del Classroom. Entonces ya en un rato más les envío yo por el WhatsApp las calificaciones. Si hay alguna duda, pues me pueden marcar o mandar algún mensaje para poder aclarar esa duda. Yo tengo registradas las calificaciones y de esa manera podríamos aclarar su duda. No sé si tengan algo que preguntar con respecto a la evaluación. Profa, entonces eso sumado con los otros 3 maestros nos va a dar la calificación de este semestre, bueno, de este bloque, sepa cómo se El dirá. primer corte. Ah, ajá. Sí, lo que yo les envié no es definitivo. Acuérdense que lo van a promediar con las otros 3 docentes y ya quedaría así. Pero hay quienes pueden subir su calificación de acuerdo a la evaluación que hicieron y si lograron algún incentivo. Bajar ya no pueden, subir sí nada más o quedarse en la misma calificación. ¿Dudas, preguntas con respecto a su evaluación? Y para matemáticas también se van a promediar con los otros docentes y se va a poner la calificación o solamente se va a promediar matemáticas. No, es todo. Son los 2 docentes Ah, ok. los 2 docentes de habilidad matemática. De esas 4 calificaciones sale una sola, que es la que va para su primer corte en todas las materias. Ah, ok, gracias. Profa, Daniela, Arteaga, ¿sí? ¿vamos a seguir haciendo las evaluaciones como cada viernes o ya no? La semana pasada hicieron la 4, ¿no? Sí. Sí. Sí, háganlas. De todas maneras, a ustedes les va a ayudar. Yo espero a ver si me llegan a reenviar alguna evaluación para que esas se las pueda yo considerar para el corte, el segundo corte. Arteaga García Daniela, Presente. Fernanda, Presente. Jazmín,